Pregunta, ¿de qué estamos hablando? La semana pasada, ¿de qué estábamos hablando? ¿Quién me puede hacer un recorderis para entrar en materia con cada uno de ustedes? Del arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Alguien que me pueda decir qué se le quedó de ese mensaje de hace 8 días? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta de alguna cosa que yo haya dicho y que en su corazón usted no entendió o de pronto no tiene bien claro, no fui bien claro, para que me digan para antes de continuar poder solucionar estas lagunas para uno no quedar con esos vacíos, que es donde después vienen las malas doctrinas y hace que las personas se desvíen del mensaje de salvación? Así que había un pueblo que llamaban los de Berea, en las escrituras nos lo mencionan, que cada vez que les predicaban ellos decían un momentico, miramos y corroboramos en las escrituras a ver si eso es cierto. Y ellos iban a las escrituras cuando les daban algún mensaje. Así que nosotros debemos seguir ese ejemplo que el Señor nos dejó ahí plasmado en las escrituras. Debemos ser como los de Berea. Si tengo alguna duda, espera un momentico porque es que como que eso no es así lo que usted me está diciendo, por favor, no entiendo. Así que este es el momento. Este es el momento para que cada uno de nosotros diga, mire, yo no he estado entendiendo el tema pasado, no sé de qué se trata. Así que puede levantar el micrófono y me dice, por favor. ¿Quién me puede decir de qué estábamos hablando del arrepentimiento? ¿Qué se les quedó de ese mensaje? ¿Qué pueden aportar ahorita? Que decir, bueno, mire, yo la semana pasada escuché esto y se dijo esto, esto y esto. Cortico, lo que ustedes tengan en su corazón. ¿Quién? No les dé pena, no les dé pena, es solamente hablar desde su corazón. Entonces, escucho. Pastor, Señora. que la diferencia que hay entre el arrepentimiento y el remordimiento. Muy bien, que confundimos mucho eso, ¿cierto? Como que confundimos remordimiento con arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es algo que yo ya es algo, ese pecado ya no lo puedo volver a hacer. Como me pasa en el remordimiento, que lloro, que pido disculpas, pido perdón, pero sigo en el pecado, entonces no me he arrepentido. Sigo con remordimiento, que es como cargo de conciencia que otra cosa. Hoy el Señor nos va a ampliar un poquitico más para que podamos, gracias, hija. ¿Alguien más me puede aportar alguna otra cosa que hayamos hablado? Pastor, buenos días. Yo quería una cosita. Sí, señora. Pues, no sé, entonces, o escuchándolos y leyendo y mirando, entonces uno siempre está en pecado, pastor, porque uno de todas maneras tiene que vivir el día a día y uno anda siempre con muchas inquietudes y muchas respuestas y muchas preguntas, y con la gente, pues no sé, pastor, entonces de todas maneras el Señor es misericordioso y nos perdonará, o qué, o siempre estamos en pecado, o cómo. Muy bien, suegrita. Muy bien. Ese es un punto muy clave para poder entender el arrepentimiento. Bueno, suegrita, miren, en el transcurso es evidente que tenemos que irnos al comienzo. En el comienzo estaba Adán y Eva, y ellos desobedecieron al mandato divino. Ellos estaban en el huerto, ellos estaban viviendo con el Creador, estaban viviendo en el Creador. Ellos fueron expulsados de allí por el pecado. Y uno de los castigos que recibió la humanidad a través de ellos es que toda matriz, de toda mujer que nazca, que dé a luz un hijo o una hija, ya todos venimos con pecado. Todos, porque estamos
estamos destituidos por esa maldición que el Señor profirió contra ellos por haber pecado, ese castigo. Entonces, todo ser humano, no hay ni uno bueno. La Escritura dice que no hay ni uno bueno. El único es Jesucristo, que es el mismo Creador, que se hizo carne, siendo hombre, fue tentado en todo y nunca pecó. Por eso es nuestro modelo a seguir. Vamos a entender un poco eso. Estamos hablando sobre el arrepentimiento. Estamos hablando sobre el arrepentimiento hace 8 días y mi suegra hacía una pregunta. En todo momento estamos pecando. Déjeme decirle que la Escritura dice, que nosotros pecamos porque somos atraídos por la concupiscencia, o sea, por el pecado que mora en nosotros. Ese pecado mora en nosotros. Y aquí es donde viene la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento nos va a ayudar a entender que para volver a ese momento, a ese instante donde estábamos antes, el Señor diseñó un plan de salvación, ¿cierto? Y en ese plan de salvación dice la Escritura que el mismísimo Creador iba a venir personalmente, él mismo, él no iba a mandar a nadie. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Ustedes pueden leer desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Vuelvo y les repito, quítense de su cabeza el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso no existe, eso es un cuento de Condorito, eso es una película de Steven Spielberg, eso es mentira. La Escritura es clara y dice que Jesucristo es el Padre. Punto, está escrito. La Escritura dice que Jesucristo es el Hijo y la Escritura dice que Jesucristo es el Espíritu Santo. Entonces hay una cantidad de misterios que el Señor nos va a revelar a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente nos arrepintamos. Ya le voy a decir. Entonces, miremos primero Santiago 1, 13, 15 para ir dándole claridad a la pregunta de mi suegra. Santiago 1, 13, 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni por nadie, y ni él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado o seducido por su propia pasión, o sea, por su propio pecado, por su propia concupiscencia, dice la Escritura. Después de que cuando la concupiscencia o el pecado o la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí está bien claro el por qué estamos pecando? Porque eso está en nosotros. El Señor dice que desde allá, desde el Génesis, cuando empezó el comienzo, nosotros nacemos con pecado y vamos a estar siendo atraídos por ese pecado. Y cuando nosotros le damos rienda suelta a ese pecado, pues el pecado va a generarme a mí, desviarme del camino, desviarme de las Escrituras y la muerte. El Señor no está hablando de una muerte física. Obviamente habla de muerte física porque uno de los castigos que tenemos es la muerte en la carne, porque antes ellos eran eternos con el Señor, Adán y Eva. Pero el Señor quiere devolvernos a esa eternidad. Entonces, cuando Él habla de que el pecado, cuando dejamos que ese pecado salga de nosotros, porque somos tentados por ese pecado que mora en nosotros, vamos a dar paso después a la muerte. Y esa muerte es la muerte segunda que habla la Escritura, y es que cuando venga el Señor Jesucristo nos encuentre en pecado, vamos a ir al infierno, a una vida en fuego, separados de la presencia de Dios eternamente. Es un castigo bien fuerte y debería darnos temblor, debería darnos escalofrío eso, porque ni el peor enemigo
uno debería desearle que estuviera por allá en esa situación. Entonces, hermosa esa pregunta porque aquí mismo, desde aquí mismo estamos partiendo qué es arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento, les decía a ustedes, para que vayamos entendiendo, en el original, les vuelvo a repetir, en el original, que es en el griego, ustedes saben que la escritura fue escrita en griego y en hebreo, pero en el griego, en la traducción del griego a nuestro idioma, la palabra que se utiliza para arrepentimiento es epistrefo. Epistrefo. Hola, por ahí mi esposa la escribe en el chat, que dice que significa volverse, darse la vuelta. ¿Sí? Ojo, darse la vuelta. Y también se utiliza en la palabra, aparece la palabra metanoeo, es una palabra griega también que se utiliza para arrepentimiento. O sea, la palabra, cuando usted quiera saber, la palabra metanoeo es igual a la palabra arrepentimiento en nuestro español, que significa cambiar de mente, cambiar la mente. O sea, que si nosotros nacimos con un pensamiento ya pecaminoso, el pecado mora en nosotros, está en nosotros. Volvernos hacia el comienzo. ¿Cuál era nuestro comienzo? Estar en la presencia de Dios, gozando de su presencia, santos, puros, sin pecado. Por eso la palabra arrepentimiento significa volverse a, darse la vuelta a, cambiar mi mente. Metanoeo, igual arrepentimiento, epistrefo, arrepentimiento. Y los significados son volverse, darse la vuelta, hago énfasis en eso, cambiar mi mente. Ya tienen que nosotros empezar a darnos, a que el Señor nos dé ese entendimiento de que es volver a nuestro inicio. Con eso quiero decir que hay una palabra que está totalmente amarrada y van de la mano con el arrepentimiento, y es el bautizo. El bautizo, y aquí donde vamos a empezar a desarrollar más lo que significa el arrepentimiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí vamos bien. Pastor. ¿Sí? Señora. Pero entonces, pues nosotros vivimos siempre, estamos arrepentidos, pero nosotros el medio ambiente en que vivimos, siempre estamos en pecado y según, pues lo que dice la palabra es que ninguno se salvará si no está arrepentido, pero como vivimos siempre rodeados del pecado, entonces tendríamos que aislarnos o irnos para dónde o qué hacer. Ya, vamos a 2 de Corintios 7:1, suegra. Mire que los discípulos también tenían esa misma pregunta cuando el Señor les empezó a hablar de todas estas cosas. Y todos los discípulos dijeron, no, qué cosa tan difícil esto, o sea que nadie va a poder salvar. Y el Señor Jesucristo le dijo, lo que es difícil para los hombres, para el Señor Jesucristo no es imposible. Para el Señor es lo que es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor Jesús. Y es ahí donde viene todo el meollo de este asunto. Si estamos asidos en su palabra, en Él, estamos agarrados en Él, le garantizo, suegra, que nosotros... Sí, pastor, nosotros estamos, o al menos yo estoy asida a la palabra de Él, pero no estamos rodeados de esa, estamos rodeados de una cantidad de gente que habla tan difícil o expresa porque no ha leído, que no entiende la palabra, porque desafortunadamente aquí en Colombia pues la mayoría son católicos y empieza entonces ese que uno dice, entonces, ¿cómo hace uno si está uno rodeado de tanta gente que no analiza ni ha pensado en que Él es una sola persona, que Él es el Todopoderoso y
¿Y cómo hace uno entonces, pastor? Si está en pecado, entonces está en pecado. De todas maneras, uno, sí, como le dijo al ¿qué? Al joven rico, ve Y y vende regala todo y todo lo que sígueme. tienes, y vende todo lo que tienes. Pues él sí, porque tal vez no sabía de las cosas o no entendía, pero uno que ya entiende y sabe cómo es, entonces la manera de actuar a uno le queda como más difícil, pastor. No sé, Suegrita, mire, por ¿me eso le puede digo, explicar? lo que sea difícil para usted, para el Señor Jesucristo, no es imposible, para Él todo es posible. Y entonces dice el Señor Jesús, ¿tú crees? Sí, yo creo, entonces todo es posible, porque te es posible a todo aquel que cree. Entonces, vayamos despacio sobre que yo sé que este mensaje le va a ayudar a esa duda porque es una duda que tiene todo el mundo y en eso vivimos todo. Pero en 2 Corintios 7:1, vamos a 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es ahí donde tenemos que empezar nosotros a trabajar. Pero mire, para que podamos entender esto, vuelvo y los llevo a las palabras griegas. Epistrefo, que significa volverse, darse la vuelta, ¿sí? Metanoeo, que significa cambiar mi mente. O sea, voltearme hacia dónde, hacer un giro casi de 180 grados hacia el comienzo. Entonces les decía a ustedes que para poder entender el arrepentimiento, tenemos que irnos para el bautismo, que son palabras casi sinónimas, son hermanas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, lo primero que dijo fue arrepiéntanse. Por eso envió al profeta Juan el Bautista para que abonara el camino, para que arreglara el camino, y Juan el Bautista vino a hablar sobre el arrepentimiento. Y es allí donde aparece en la escritura cuando dice Juan el Bautista, cuando vio que venía el Señor Jesús, dijo, a la verdad, yo los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento de sus pecados, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, ¿sí? Que yo ni siquiera soy digno de amarrarle el calzado. Él los bautizará en espíritu. Él los bautizará en espíritu para arrepentimiento o sea, para salvación. ¿Ok? Así que partamos de ahí. Partamos de ahí. Habló de un bautismo y vamos a aclarar eso porque cuando empezamos a aclarar esa palabra bautismo, se nos va a aclarar una cantidad de cosas. Miren, mis hermanos, los fariseos tenían una cantidad de ritos y tenían una cantidad de tradiciones que hasta el día de hoy los judíos la tienen y se han permeado en otras religiones. Y hago énfasis, no soy religioso, no sigo ninguna religión, porque el Señor Jesucristo no es ninguna religión. La gente mete al Señor Jesús en sus religiones y lo acomoda como se les da la gana. Por ejemplo, la religión de los musulmanes dicen que Jesús es un profeta. La religión de los cristianos evangélicos católicos, que se llaman cristianos, dicen que Jesús es el hijo del papá, del viejito canucito, bonito, bonachón, en un Dios sentado allá que mandó al hijo. Ellos dicen que eso. Los judíos dicen que Jesús nunca existió. Y las escrituras muestran que el Señor Jesús es el creador. No está metido en ninguna religión. El Señor Jesucristo no vino a fundar a los cristianos como religión. Eso se lo inventaron los hombres. De hecho, la palabra cristiano aparece 3 veces en las escrituras y las 3 veces es para hacer énfasis en burlarse de los que seguían a Jesús, el Cristo. ¿Sí? Porque la palabra Cristo significa Mesías, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Salvador, el ungido. Eso significa Cristo. Por eso allá
El Señor Jesús dijo, yo mismo iré a salvarlos. Él vino y se hizo carne. Entonces a todo aquel que seguía al Señor Jesús le tenían muchos apodos. Uno de sus apodos era los del camino, porque el Señor Jesús decía, yo soy el camino. Y entonces decían, venían los discípulos de Jesús a predicar el mensaje de salvación del Señor Jesús y se burlaban de ahí vienen los del camino. Y los de ese camino hablaban despectivamente. Después hablaron como era Jesús el Cristo, de ahí se derivó la palabra cristiano, cristianismo. Pero el Señor Jesús nunca dijo, todo el que me siga se llamará cristiano, porque ahí tendríamos un Dios sectario, un Dios que va a hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Entonces ahí diríamos nosotros, nos llenaríamos nosotros de jactancia y el Señor no quiere que nosotros seamos así. El Señor quiere que entre más humildes seamos, más humillemos, Él nos va a levantar. Porque el solo hecho de decir, los cristianos somos los únicos que nos vamos a salvar, ya hay jactancia. Por esa razón el Señor no está enclaustrado en una religión. De hecho, cuando el apóstol Pablo le empezó a predicar en una defensa frente al rey Agripa, Pablo le contó todo lo que aconteció con él, cómo él atacaba y mataba a los que seguían al Señor Jesús. Y la respuesta, y cómo el Señor Jesucristo se le presenta, ¿cierto? Y él se arrepiente porque fue bautizado por medio del Espíritu Santo del Señor. Ya le explico cómo se va a hacer eso. Y entonces él le estaba dando ese testimonio a Agripa. Y mire lo que dijo Agripa. ¡Uy! Por poco y me persuades a ser cristiano. Se burló de él. Por poco y me persuades a ser cristiano. O sea, no le creyó todas esas cosas que el Señor Jesús había hecho en su vida. Entonces, partamos de ahí que las religiones dividen a las personas. Entonces, salgámonos de allí. Si usted a mí me pregunta si yo soy cristiano, yo le voy a decir que no. Yo le voy a decir que yo sigo y creo en el único Dios verdadero, su nombre es Jesús de Nazaret. Porque nosotros no tenemos ninguna religión. Así de sencillo. No deberíamos llamarnos ni cristianos evangélicos, ni born again, ni cristianos de no sé qué, ni adventistas, ni nada. Todo eso es ni llamarse pentecostales, ni llamarse etcétera, 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 etcétera. Esta congregación se llama Casa de Oración Torrefuerte, porque es un nombre que se le da para que nosotros nos podamos ubicar en un plano, en un aviso, pero eso yo no estoy predicando nombre de ninguna congregación, estoy predicando el nombre del Señor Jesús. Así que enfoquémonos en eso, enfoquémonos que es por Él y para Él que nosotros estamos aquí congregados, porque el Señor quiere que nos arrepentamos para que volvamos allá, para que cambiemos nuestra mente, porque bien decía mi suegra, estamos rodeados de mucho pecado, estamos rodeados de mucha maldad. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que cuando Él viniera, esto iba a estar peor que Sodoma y Gomorra y peor que en los tiempos de Noé. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Entonces yo le decía a ustedes, ya en el mal llamado Antiguo Testamento, porque es mal llamado Antiguo Testamento. Esos son todos inventos de los hombres. Nuevo Testamento tampoco existe. La palabra que existe es las Escrituras. ¿Quién se inventó eso del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha hecho mucho daño a la humanidad. Es una secta religiosa. Yo le decía a ustedes que la mejor manera de saber esas religiones son una secta cuando utilizan un libro paralelo a las Escrituras. Me explico. Los testigos de Jehová utilizan la cartilla o el libro de la, ¿cómo es que se llama? El Atalaya. Es una revista que ellos tienen y ellos con esa revista predican.
Y tienen la Biblia aquí y la dejan a un lado porque creen más en lo que escribió un hombre en esa revista. Eso es una secta. Otra secta, los mormones. Los mormones tienen el libro del mormón y la Biblia aquí debajo del sobaco y predican más y creen más en el libro del mormón. Los adventistas creen más en la profecía del libro de Elena de White. Para ellos la ley completica es ese libro que escribió esa señora y ellos con la Biblia aquí abajo. Los católicos tienen 2 libros aparte de las escrituras, los otros por lo menos tienen 1, pero los católicos una secta peor porque tienen 2 libros para engañar a la humanidad. ¿Cuáles? El primero es el misal, que es ese libro grandote que tienen encima del altar, entre comillas altar. Ese libro grandote no es la Biblia. Yo fui monaguillo desde chiquito, 8, 9 añitos, 7 añitos allá limpiando las cosas al cura, etcétera. Y ese libro no es la Biblia. Yo doy fe de eso, que no es la Biblia. Es un libro que se llama El Misal, que tiene las misas organizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, lo mismo por todos los años de la vida. Me explico. 1 de enero del 2023. El hijo pródigo. 31 de diciembre del 2023, las bodas de Canaán. Y ellos terminan el año y empiezan enero del 2024 y vuelven. El hijo pródigo. Y así se la han pasado. Eso es un libro que se llama El Misal. Tienen las misas organizadas, ya tienen escritos los mensajes y repiten como loros toda la vida. Y el segundo libro que tienen con el que engaña a la humanidad se llama el Catecismo, que en ese catecismo ustedes pueden corroborar todas las mentiras. Lo estuvimos viendo hace 8 días, que en el catecismo están los 10 mandamientos totalmente tergiversados, diferentes a los que están en las escrituras. Y un engaño totalmente. En ese catecismo dice que tenemos que hacer una primera comunión, que no existe en las escrituras, que tenemos que hacer la confirmación, que hay que bautizar a los niños. Y ya nos vamos a dar cuenta de cuál bautizo es el que habla el Señor Jesús para arrepentimiento, para para cambiar mi mente, para volver al inicio. Entonces partamos que la escritura, la palabra bautizo, es cuando les decía lo que les estoy diciendo, estas religiones, la Iglesia Católica ha hecho mucho daño, demasiado daño. Y uno de los daños es enseñarle a la gente que a los niños hay que bautizarlos. Sí, los niños son totalmente pecadores, de los bebecitos. El bebecito salió del vientre de la mamá, ¡guau! Pecador, porque así lo estipuló el Señor. Pero el niño no tiene conciencia de ese pecado todavía. ¿Sí? Él, a no ser que el Señor, por su gracia, le dé arrepentimiento de niño desde chiquitico, y cuando él ya tenga conciencia, ya esté arrepentido y tenga al Señor en su corazón. Solo lo puede hacer el Señor. Pero en este momento los niños no se arrepienten, porque ellos no saben que están llenos de pecado, no conocen el mensaje de salvación. Entonces, mire la mentira de la Iglesia Católica, que a los niños hay que bautizarlos, que para que no se vayan para el infierno. Tiene algo de sentido, ¿cierto? Porque eso es lo que dicen, porque de pronto se puede morir y se va para el infierno. No. Y se quedan en el limbo, sí, esperando con misas sacarlo de ahí, pasarlo a otra vida mejor. Eso, la cantidad de mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Han llevado a los niños a bautizarse y los bautizan por aspersión, por derramamiento así de agua. Cogen una jarra y le empiezan a echar agua al niño. Y hay otros que son como los católicos ortodoxos, que meten una cosita como un molinillo con huequitos, lo meten en una jarra y le echan el agua a la gente así en la cara. Eso se llama bautizo por aspersión, que con eso lo están lavando, le están lavando los pecados. Y eso es una mentira, porque el pecado está dentro. ¿Y cómo haces tú para lavar eso por dentro? Vayamos entendiendo cuál es el verdadero bautizo. No nos dejemos engañar.
Y los evangélicos, los cristianos evangélicos, basados en el bautizo que le hicieron al Señor Jesús por Juan el Bautista, están haciendo esa práctica por mucho tiempo, trayendo rudimientos de atrás, ¿cierto? En las escrituras que fueron hechos por la ley de que los judíos y los fariseos y toda esta gente empezó a ponerle normas y leyes a las leyes que el Señor había impuesto. Y ellos impusieron otras que ni ellos mismos pudieron cumplir. Y han seguido haciendo esos rituales hasta el día de hoy. Algunos rituales que se hacían para que el Señor, ellos entendieran que eso era sombra de lo que iba a venir. Eso era sombra de lo que iba a venir. El Señor hacía una comparación de algo para llevarnos a lo espiritual, para llevarnos siempre al comienzo. Él nos quiere llevar a esa vida espiritual donde nosotros vivíamos antes sin pecado. Por esa razón, todo lo que el Señor, ¿cierto?, nos enseña es a nivel espiritual. Resulta, para que me entiendan un poco mejor, vámonos a Lucas 24:44, que ahí empieza la escritura a ayudarme a enseñar un poco más sobre este arrepentimiento que tiene que ver con el nuevo nacimiento de todo ser humano, el nuevo nacimiento, porque nosotros ya nacimos de la carne y el nuevo nacimiento tiene que ver con lo espiritual, porque todos los que nacemos de madre, nacemos con pecado. Ese es el nacimiento en la carne. Y nosotros debemos nacer de nuevo, pero en el espíritu para arrepentimiento, volverme a mi origen. ¿Sabe qué significa la palabra nacer? Nacer de nuevo. Lo estuve buscando en el griego. Mire lo bonito que es esto. Mire lo bonito que es esto. Vuelvo y le repito. Cuando nacemos de la madre, nacemos en la carne, nacemos en pecado. Por eso el Señor dice que debemos bautizarnos en el bautizo del arrepentimiento para nacer de nuevo, para vida eterna, para salvarnos. Entonces les decía a ustedes que arrepentimiento significa volverme al comienzo, cambiar mi mente para volver al comienzo. ¿A cuál comienzo? En la palabra nacer. Mire lo que dice la palabra nacer. La palabra nacer viene del griego Génesis. Génesis o Génesis. ¿Cómo la ve? O sea, al comienzo. Si estamos entendiendo qué significa arrepentirse. Y esa palabra Génesis significa en español nacer, que es igual a natividad o nacimiento natural, nacer de arriba, nacer de lo alto, de nuevo, desde el origen, desde el principio, volver a. ¿Sí estamos entendiendo? Miren lo que es hermosa la escritura y tanta cosa que nos esconde y nos engañan echándonos agüita así. Y seguimos en los rudimientos de las personas que creen que con echarse en agua se liberaron de su pecado. Mentira. Mentira. Allá los judíos y los fariseos lavaban los vasos, los utensilios, se lavaban las manos, los pies, ¿sí? Por eso le decían al Señor Jesús, venga, sus discípulos comen pan y no se lavan las manos, son pecadores, porque ellos pensaban que el pecado se quitaba limpiándome las manos. Entonces me lavaba las manos hoy, me las limpiaba un ratico y volvía y pecaba y volvía y me las lavaba y seguía siendo una máquina repetitiva de pecado. No tiene sentido, no sense. Tenemos que morir a esta carne y nacer de nuevo en Cristo Jesús. Es lo que la palabra me está enseñando con la palabra arrepentimiento. Ya sabemos que el pecado mora en mí. Ya el Señor nos dio ese entendimiento.
Pero yo no puedo decir, es que todos somos pecadores y seguir pecando. ¿Sí me hago entender? Es lo que tenemos que buscar, el verdadero bautizo. Ya les digo cuál bautizo. Vamos primero a Juan 4.2. Yo les voy a mostrar aquí en Juan 4.2 una cuestión. ¿Quién me hace el favor y me lee Juan 4.2 para que vayamos desmenuzando esto? Entonces, ¿sí me está entendiendo hacia dónde me está dirigiendo el Señor Jesucristo con lo que significa arrepentirme? Y es netamente volver a nacer, bautizarme en el Espíritu, y solamente ese bautizo me lo da el Señor Jesús. Ya le digo por medio de dónde. Amén, pastor. Por favor, hermano Emanuel, ¿qué dice Juan 4.2? Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Jesús, dice la Escritura, Jesús no bautizaba, Jesús no bautizó a nadie en el agua. Ahí lo dice. Ah, pero los discípulos sí. ¿Cierto? Pero ¿por qué lo hacían los discípulos? Ellos eran también judíos y ellos por tradición, por rituales, lo hacían. Por esa misma razón, y eso estaba escrito, por esa misma razón, Juan el Bautista vino. ¿Me puede leer esa cita, esposa mía, que esta mañana me la leíto? Juan, eso está, el bautizo de Jesús, Mateo 3, vámonos a Mateo 3. Amén, pastor, sí. Mateo 3:13. Sí, señor, ¿qué dice? Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, entonces, el Señor Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Dice, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Amén. Ponemos ahí. ¿Por qué Juan el Bautista le está diciendo, no, yo necesito ser bautizado por ti? ¿Acaso Juan el Bautista no había sido bautizado y él bautizando? ¿Por qué decía Juan el Bautista, no, usted me tiene que bautizar a mí? Porque Juan el Bautista no le estaba hablando del bautizo en agua. Ya nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Y mire lo que le responde Jesús. Gracias, Emanuel. Lea lo que responde Jesús. Le dijo, permítemelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Significa que eso ya estaba escrito para darme a entender que el creador del universo ya estaba presente. Estaba haciendo ese ritual porque eso ya estaba escrito, porque ya estaba escrito que Juan el Bautista le iba a preparar el camino al Señor Jesús. El profeta Isaías profetizó que iba a venir una voz en el desierto que iba a proclamar el arrepentimiento, y ese profeta llegó y era Juan el Bautista. Entonces, el bautizo de Jesús que se llevó allí a cabo era dar testimonio de que el Señor Jesús estaba cumpliendo a cabalidad todo lo que se dijo de él allá en la Escritura. Miremoslo un poquitico, miremoslo eso en Lucas 24:44 dice la Escritura. Dice, aquí ya habían crucificado al Señor Jesús, aquí el Señor Jesús ya había resucitado y duró un tiempo presentándose a la gente, entre eso a los discípulos, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario, ojo, era una necesidad, era un requisito, que se cumpliera todo lo que está escrito sobre mí, dice el Señor Jesús, en la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Los 5 libros que escribió desde el comienzo. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. El Señor Jesús está diciendo que allá en las Escrituras atrás, desde el comienzo, escribieron de él. Ojo. Y también dijo que escribieron de él en los profetas. ¿Cuáles profetas? Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Oseas, todos los profetas y los salmos. ¿Estamos? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, todo lo cuanto hiciera el Señor Jesús, que dijeron allá ellos, tenía que cumplirse, porque de lo contrario, si no se cumpliese ni siquiera
una cosita pequeña que se dijo del Señor Jesús allá, como él mismo lo está confirmando, que de él escribieron allá, y no se cumpliese aquí, entonces la gente no creería que él era el verdadero Dios que se hizo carne, que dijo que iba a venir a salvarnos. Y uno de esos puntos era que tenía que ser sumergido en agua. ¿Acaso el Señor Jesucristo necesitaba nacer de nuevo? Él pecó, la escritura dice que él fue tentado en todo y nunca pecó. Él lo estaba haciendo por dar cumplimiento a la escritura, a pesar que era un rito que él no avala. Casi lo mismo le pasó a Pablo cuando tuvo que bautizar en el agua, y la escritura dice que Pablo dice que él no vino a bautizar a nadie, que él nombró como que a 2 o 3 que bautizó, y uno de esos fue a Timoteo, porque la mamá de Timoteo era judía. Entonces están cumpliendo ese rito, pero ese rito no es el que el Señor mandó. Nótese que aquí, por ejemplo, esta religión que tiene al Señor Jesús como un profeta, no como el creador, entonces no está siguiendo al verdadero Dios. Ellos, antes de entrar a orar en su sitio que se llaman mezquitas, se lavan las manos y los pies y se van así con las manos limpias hasta allá y llegan al sitio, porque ellos creen que se limpiaron de su pecado, y el pecado no, la escritura dice que el pecado mora en nosotros. Entonces, ojo, que el Señor nos está llevando a cómo limpiar ese pecado que mora en nosotros, ¿cierto? Para que no tengamos más excusas de pecar. Ya tenemos ubicado el mal. Ahora tenemos que buscar esa medicina que nos va a llevar al comienzo, a nacer de nuevo, a arrepentirnos, volver al Génesis, volver de arriba, volver a nacer de arriba, volver a nacer de lo alto, de donde nacimos, porque de allá de lo alto fue que nacimos y de allá nos sacaron porque pecamos allá atrás por desobediencia. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cómo vamos? Esto va para largo. Esta enseñanza va para largo. Entonces, el Señor Jesús dijo, de mí escribieron allá atrás, ¿cierto? ¿Me puede regalar la cita donde aparece Moisés? Pidieron. Juan 1:45. Miremos y confirmamos acá lo que el Señor, en el libro de Juan 1:45 me está diciendo lo siguiente. Juan 1:45 dice, ya lo tenemos, Juan 1:45 dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Sí ven? ¿Sí estamos entendiendo? Felipe encontró a Natanael y le dijo, Felipe le dijo, mire, él es Jesús de Nazaret, es el que es hijo de José, el hijo putativo de José. Él es del que hablaba Moisés en la ley y del que hablaban los profetas. Por eso el Señor Jesucristo dijo, de mí hablaron allá. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica para ocultar todo esto que les estoy diciendo? Empezaron a crear nuevos testamentos, palabra que no existe en las Escrituras. Y dejaron la Escritura atrás, que es la base, donde el Señor siempre mandaba a Mateo, a Felipe, a Juan, vaya a las Escrituras, vaya a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Señor nunca le dijo, vayan al Antiguo Testamento. No. Y ellos, los católicos, lo cancelaron y empezaron a repartir por el mundo nuevos testamentos y le quitaban la ley, los profetas y los salmos, porque ella habla de Jesús como el creador desde el comienzo. Para quitarle la verdad, quitaban las Escrituras y dejaban
solamente el cumplimiento de la ley. Por eso la gente muy engañada piensa que Jesucristo apareció solamente en Mateo a partir con María. Por eso a veces en nuestra mente no podemos entender que Jesús estaba en Génesis 1:1. No podemos entender que Él estaba creando el mundo, que Él lo creó y la Escritura me lo repite varias veces. Entonces, el misterio del Hijo es un misterio que el Señor le va a revelar al que Él quiere. ¿Cierto? El Señor Jesús le va a revelar eso a quien Él quiere. Entonces, notemos que ya hubo un engaño allí. Los evangelios de en adelante de Mateo hasta Apocalipsis es el cumplimiento de las Escrituras. De hecho, el libro Hechos de los Apóstoles es el cumplimiento. Ellos empezaron a hacer todo lo que el Señor les mandó desde las Escrituras. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para que nos quitemos en la cabeza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, se habla desde las Escrituras. Y las Escrituras ya el Señor nos enseña que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la Escritura. Quitémonos el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Las Escrituras. Las Escrituras me están enseñando que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso y que vino a que tú y yo nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que volteemos la mirada, que cambiemos el pensamiento que tenemos pecaminoso y morboso y de daño y de maldad y de pecado. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros. ¿Sí vamos bien? Por eso nos vamos a centrar también en un encuentro que tuvo un principal de la sinagoga de los fariseos llamado Nicodemo. Y es algo muy revelador para lo que estamos hablando. Entonces, seguimos. El Señor Jesús no bautizó a nadie en agua, porque Él nos bautiza a nosotros es en espíritu para vida eterna. Les explico. Les decía a ustedes, antes la gente se bautizaba, yo bauticé a mucha gente. Yo bauticé a mucha gente porque repetía lo que venían repitiendo desde muchos años antes de que el Señor se viniera y se hiciese carne. Muchos que pensaban que lavando las cosas, las purificaban. Muchas cosas que hacían mal en el pasado, como por ejemplo la circuncisión, que lo hacían en el miembro del hombre, pero el Señor decía que era en el corazón, es en el corazón. El Señor habla siempre en alegorías, el Señor siempre habla en símil o comparación para llevarnos a algo espiritual, llevarnos a Él, porque la palabra dice que el Señor Jesucristo es espíritu, o sea, Dios es espíritu. Y Él siempre nos va a llevar a lo espiritual. Por eso Él dice, yo soy el pan de vida, ¿sí? El que coma de mí jamás tendrá hambre. Entonces, vamos a hacerlo del bautizo igualito. Entonces vamos a morderle un brazo al Señor Jesús para yo llenarme y me vuelvo caníbal, porque entonces el Señor dice que yo me lo puedo comer porque Él es el pan. El Señor dice, le decía a la samaritana que Él era el que le daba el agua, ¿sí? Que Él iba a saciar su sed y que ella nunca más iba a tener sed y que iban a correr ríos de agua viva dentro de ella. ¿Sí ve que es espiritual? El Señor Jesús decía, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Todo es una simbología, un símil o comparación de algo en la carne para llevarnos a la parte espiritual, para devolvernos para cambiar la mente, para arrepentirnos. Entonces, no caigamos en los rituales, porque entonces en este momento,
Todos nos tocaría irnos a circuncidar para ser del linaje o para ser hijos del Señor. No, el Señor dice que la circuncisión es en el corazón. Eso que pasó allá era sombra de lo que iba a venir. ¿Y quién fue el que vino? El mismísimo Creador, para dar testimonio y cumplimiento a todo lo que se dijo allá. Y como Él es espíritu, nos quiere llevar otra vez al comienzo, a Génesis, cuando estábamos, o sea, a nacer de nuevo. Cuando hablo de Génesis, hablo del griego de la palabra nacer, que es nacer de arriba, nacer de lo alto, ¿sí? Desde el origen, desde el principio, volver a. Eso vino el Señor. Y todo eso que se hizo en la ley, ¿cierto? Es sombra de lo que iba a venir. Y Él ya vino. Y Él da cumplimiento a todo. Por eso la gente cuando empezamos a hacer una cantidad de cosas que Él ya nos perdonó, ojo, y se hace, ojo, y se hace efectivo por medio de la sangre del Señor Jesús. ¿Quiere decir que yo me tengo que volver vampiro o zancudo para chupar sangre? Mire, pongámosle sentido a las cosas, que el Señor nos quiere aclarar eso. Cada vez que nosotros hacemos esos ritos, estamos crucificando al Señor Jesús. Y Él dijo que el sacrificio solo lo hizo una vez para siempre, una vez por todas. No podemos estar sacrificando al Señor Jesús todos los días, como hacían allá atrás, cuando pecaban y ellos mataban un animal puro y la sangre la ofrecían al Señor para que le perdonaran los pecados. Y el Señor dijo, me cansé de sus holocaustos, me cansé de eso. Yo lo que quiero es misericordia. Y Él hizo un sacrificio una vez por todo y para todos. Él mismo se hizo cordero, por eso es llamado el Cordero. El Señor Jesucristo es llamado el Cordero. ¿Por qué? Porque Él es el único que quita el pecado del mundo. Pero Él no puede estar cada rato, a ver, otra vez, sáquenme la sangre. ¿No? Mire qué dice Hebreos 6:1-8. Que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé claridad, que nos dé revelación, que tenga misericordia de nosotros y en su santa y hermosa voluntad nos quiere quitar el velo de nuestros ojos para que entendamos todas estas cosas que nos han sido encubiertas, que hemos sido engañados. Y el Señor Jesucristo le va a revelar a quien Él le plazca, siempre y cuando en su corazón haya verdaderamente ese arrepentimiento, que usted verdaderamente quiera volver a sus pies, volver a Él, pero para eso tiene que renunciar a ese pecado que mora en usted. ¿Sí estamos entendiendo? Hebreos 6, capítulo 6, versículos 1-8. Yo tengo aquí la versión de las Américas, ustedes tienen la versión de Reina Valera. No se preocupen que es lo mismo en otras palabras. Entonces, Hebreos 6:1-8 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios, o sea, al Señor Jesús, o sea, al Dios Todopoderoso, y le exponen a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos, no valen nada.
está próxima a ser maldecida y termina siendo quemada, o sea, ser quemada. Mire que la palabra es bien clarita. Dice que no podemos volver a crucificar al Señor, ni estar en esos rudimientos de bautismo, ¿sí? Dice de lavamientos, de obras, porque si fuese así, entonces, si yo me voy al agua, entonces yo me salvo es por obras, y no me salvo, ¿cierto? Por fe en el Señor Jesucristo. Porque una fe sin obras es muerta, ¿cierto? Pero no por obras me voy a salvar. Yo bauticé a mucha gente, de hecho a mí me bautizaron. Y yo mismo cuando bautizaba, el Señor siempre ponía en mis labios, ¿no? Hasta ahora, cuando empiezo a predicar todas estas cosas, me doy cuenta que el Señor ya venía preparándome a mí para estas cosas. La gloria y la honra para mi Señor Jesús, porque yo no merezco nada. El Señor dice la Escritura que coge lo vil y lo menospreciado y lo levanta para glorificar su santo nombre. Y cuando yo llegaba y sumergía en el agua, porque pensaba que el bautizo era en el agua, porque yo pensaba que esas ovejas se limpiaban ahí, cuando salían, antes de que se metieran en el agua, yo les decía, esto no los va a salvar. Yo les decía eso. Me imagino los que se metían en el agua, entonces este calvo, ¿para qué me hunde si no me voy a salvar? Yo les decía, esto no me salva. El único que me salva es Cristo. Y te bautizo en el nombre de Jesús. Y lo hundía. ¿Por qué? Porque yo repetía algo que no conocía. Pero cuando el Señor empieza a mostrarnos el verdadero bautismo, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero nacimiento? ¿Qué es arrepentirme? ¿Qué es arrepentirme si no es nacer de nuevo? ¿Qué es arrepentirme si no es bautizarme en el Señor Jesús, en su Espíritu? Notemos. De hecho, yo también repetía una oración que se inventó por allá un gringo, no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar, y ese gringo lo dijo y eso lo adoptó todas las iglesias cristianas evangélicas del mundo, la tal oración de fe. Y era que pasaban algunos nuevos que llegaban a la iglesia emocionados por la música y demás, y a ver, sean valientes, quien quiere recibir al Señor Jesucristo, pase aquí al frente y haga la oración de fe. Muchos pasamos allá al frente y muchos de ustedes también pasaron y profesaron esa oración. Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Una cantidad de cosas que el Señor no me mandó a hacer. Y creímos que ya con esa oración yo ya era cristiano. El único cristiano que conozco es Ronaldo. Creíamos que ya estábamos arrepentidos y ya volvimos nuestra mente cambió. No, nuestra mente no cambió. Seguimos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque todavía estamos un poquitico separados de ese bautizo del Señor Jesús, porque todavía no hemos entendido cuál es el verdadero bautizo. Y ese bautizo solamente lo da el Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista decía, no, yo vengo a ti para que me bautices y ahora tú me dices que te bautice, porque Juan el Bautista estaba pidiendo ser bautizado por Jesús. ¿Cierto? Para salvación. Para salvación. No para arrepentimiento. Arrepentimiento, el bautizo del arrepentimiento es para salvación y es en el Espíritu Santo. Entonces notemos que la gente sigue, por ejemplo, inventando cosas como lavar las cosas con la sangre de Cristo. Yo oigo hermanas que le dicen a veces, mire, si su marido es muy borracho, cuando él esté durmiendo, usted llega, entre, y póngale las manos encima y díganle
Lávenlo con la sangre de Cristo. Eso no es así de fácil, mi hermana y mi hermano, eso es brujería. Señor, cubre con tu sangre, cubro con la sangre de Cristo el cuerpo de mi marido, lo cubro para que con su sangre no tome más trago. ¿Sí ve que no tiene sentido, mi hermano? La sangre de Cristo solamente sirve para perdón de pecados. Para perdón de pecados. ¿Y cómo se hace efectivo eso? Que yo creo que verdaderamente el creador del universo vino y se hizo hombre y derramó toda su sangre, hizo un sacrificio solo por mí, para él volverme a llevar al comienzo. Si yo creo en eso y me arrepiento y cambio mi mente, cambio mi naturaleza y vuelvo a nacer en el Espíritu para vida eterna, es ahí donde la sangre de Cristo se hace efectiva en mí. De lo contrario, no sirvió o no sirve. Dice que el Señor hizo el sacrificio para todo el mundo, pero para todo el mundo que crea y lo siga. Sí, está abierto el plan de salvación para todo el mundo, pero todo el mundo quiere oír este mensaje, todo el mundo quiere cambiar, todo el mundo quiere volver al comienzo sin pecado, muriendo a todo lo que me aparta del Señor Jesús. ¿Sí ve? No es para todos. Así que tengamos en cuenta eso. Entonces, mira, yo les voy a dar lo siguiente. Entonces, los bautizos, la mayoría de bautizos, hay varios bautizos en el cumplimiento de la ley. En Hechos de los Apóstoles hay muchos. Y ponle cuidado. A mí me bautizaron cuando chiquito. Tenía 9 años y a mi mamá le pasó el lote conmigo. A los 9 años no me habían bautizado. Y hasta cuando iban a echar el agua me dieron con las jarras en la cabeza porque ya estaba muy alto. Y el cura era muy chiquito. Me bauticé después cuando era trinitario. Entonces me bautizaban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y eso estaba mal. Y entonces pues con otros predicadores tenemos que corregir. Y entonces nos bautizaron unos con otros en el nombre de Jesús, porque la Escritura dice que el bautizo es en el nombre de Jesús, pero no entendíamos que el bautizo en Jesús es en el Espíritu. No era en algo de ritual, no era un rito. Porque muchos de nosotros, y este pecador que ustedes están viendo, estando bautizado, caí en pecado. Pero gracias a la misericordia del Señor Jesucristo, Él me levanta nuevamente. Porque la Escritura dice que 7 veces cae el justo y será levantado por el Señor Jesucristo. Y 7 veces lo levanta el Señor Jesús. No quiere decir que yo voy a pecar 7 veces. No. Quiere decir que la misericordia de Dios es para siempre y Él es tan bueno que si Él ya me escogió, Él me levanta. Y me empieza a hablar me pone a hablar de este tema a mí, que yo sea el primero en que lo mire a Él, me arrepienta y vuelva a Él para recibir el bautizo verdadero que es en Él, en el Espíritu, no en el agua, no en un ritual. El agua a mí no me limpia, sino el mugre de la cara y de la piel, sí, por un ratico, porque volví salgo y los gérmenes del viento y todo vuelven y me empuercan y me tengo que volver a lavar. El agua no me limpia el pecado. Quien me limpia mi pecado es Cristo Jesús si yo creo en Él, si le obedezco, si cumplo a cabalidad sus estatutos. Mire, ¿sabe cuál es el bautizo verdadero que Dios Jesucristo está diciendo que es en el Espíritu? Ya les voy a mostrar. Efesios, como el libro de Efesios 5. El libro de Efesios 5. Y vamos a profundizar más sobre el bautizo, porque el bautizo es el que me da el entendimiento del arrepentimiento. ¿Sí? Les vuelvo a decir que nacer significa en griego génesis, nacimiento natural, nacer de arriba, nacer de lo alto, de nuevo desde el origen, desde el principio, volver a.
¿Estamos? Y la palabra arrepentimiento significa epístrefo o epistrefo, que significa volverse, darse la vuelta. Todo está concatenado. Si se da cuenta que nacer, arrepentimiento y bautizo es una misma cosa. Y mire lo que dice en Efesios 5, lo que significa la palabra agua en la escritura. Efesios 5. Y mire, el Señor hace aquí otro símil o comparación con la esposa y el esposo para mostrarme una revelación hermosísima de lo que les estoy diciendo. Maridos, Efesios 5:25. Desde el 22, ahí como para hacer un adelantico de algunas cosas a nuestras amadas esposas y nosotros como esposos, para llevarnos al verdadero bautizo. Ojo, Efesios 5:22. Las mujeres estén sometidas o sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Qué bonita esta traducción. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿En qué? En todo. No en algunas cosas, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Sí? El Señor hizo ese sacrificio por amor por todos nosotros. Y el Señor dice allí, ahí nos está mostrando cómo es que empieza el bautismo verdadero, el arrepentimiento. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Sí notaron de que habla del lavamiento? ¿Cuál es el lavamiento que el Señor me está mandando a mí? ¿Cuál es el agua que me lava a mí? ¿Cuál es? La palabra. La palabra del Señor Jesucristo es el que me bautiza a mí. Es el lavamiento que está hablando el Señor, es su palabra. Por eso esa enjuagadita que me meto en el río o la enjuagadita que me meto en la piscina y salgo creyéndome que estoy libre de pecado, mientras que por dentro sigo podrido, no me sirve. Porque lo que tengo que es cumplir esta palabra en mi vida para que el Señor more en mí y sea bautizado verdaderamente y yo me arrepienta del pecado que mora en mí. Porque mire, yo lo veo así como lo siguiente. Si usted tiene un lobo, que es el pecado, y lo alimenta, ¿qué pasa con ese lobo? Se vuelve más fuerte. Pero si usted coge ese lobo que hace daño, que destruye con sus fauces, que destruye con sus garras, que mata a ese animal que es creado para eso, usted le empieza a no darle de comer, él se muere. Entonces, si usted empieza a alimentar el espíritu suyo, lo alimenta con esta palabra, usted y yo vamos a hacer que ese pecado que mora en nosotros se muera. Ese es el bautizo que el Señor nos está mandando. No meterme en una piscina.
Es un engaño que nos han metido toda la vida. Entonces, sé que muchos tienen dudas allá con el bautizo que el Señor Jesús sumergió, dice que el Señor descendió del agua, dice que el Señor descendió del agua, ascendió del agua, significa que estuvo hundido en el agua. Pero vuelvo y le digo, acabamos de leer que el Señor Jesucristo mismo dijo que era necesario hacer eso para dar cumplimiento a lo que se dijo atrás de él, como testimonio de que él era el Dios todopoderoso que estaba ahí, tenía que cumplir todo lo que se dijo de él, si no sería mentira. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo les dejo hasta aquí el mensaje, para que vayamos masticando un poquitico. Estudien, oren, pídale al Señor Jesús. Vamos a ver todos los bautizos, vamos a ver todo eso hasta que el Señor mismo nos va a convencer por medio de su palabra, que es el verdadero lavamiento del agua. Dice lavamiento del agua por la palabra, la escritura. Por eso él decía que el que beba de él jamás va a tener sed. ¿Sí? Démonos cuenta que él está hablando a nivel espiritual, porque yo cómo hago para beberme al Señor Jesús, así glu, 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 como agua. Notemos, él sí me da una parte espiritual para que lo entendamos, y es que si yo tomo esta palabra y espiritualmente me la tomo, la cumplo, la hago, no voy a tener nunca sed, o sea, salgo de este pecado. Él dice que esta palabra también es pan de vida, que el que se la coma jamás tendrá hambre. Si notamos, por eso quitémonos de nuestra mente que el bautizo es hundirme y mojarme y seguir pecando, como hacen los de por acá y lo hacen de todas partes los cristianos evangélicos que van a una piscina y creen que ya están limpios de pecado. Según de Corintios 4:18. Dice la Escritura, no pongamos nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esa cosa que usted ve allá en el agua, eso es temporal. Si me está diciendo que ese hundimiento, ese bautizo en el agua y que lo hundieron y todo ese circo, eso es temporal, eso es en la carne. Sino que nos fijemos en las cosas que no se ven, porque esas cosas son eternas. ¿Cuáles cosas? Comer del Señor Jesús, el pan que es Él para que yo no tenga hambre. Beber del Señor, que Él es agua viva para que yo no vuelva a tener sed. ¿Sí? Para que me limpie. Si yo bebo del Señor Jesús, Él me va a limpiar ese pecado para así cuando Él venga, mi cuerpo es transformado y volveré al comienzo, arrepentimiento, otra vez volverme al Señor Jesús. ¿Sí estoy bien? ¿Me hice entender? Mis hermanos, los amo muchísimo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga. Dentro de 8 días, si es su santa voluntad, vamos a seguir ampliando sobre el arrepentimiento. Espero ustedes hayan entendido y cualquier pregunta que tengan, por favor, me escriben. Tengo duda en esto, usted podría hacerme énfasis en esto, porque es que, ¿por qué bautizaron aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque es muy válido que ustedes tengan esas preguntas, ¿vale? Para que no seamos engañados. No seamos engañados. La Escritura dice que seamos como los de Berea. Cada cosa que me pregunten, ir a la Escritura a ver si es cierto. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el único Dios, los bendiga siempre